tuvo que crear, taller glorioso y presente deprimente, suave al tocar, justo al juzgar, dura al castigar. ¡Qué hispana! Que al guerrero y complaciente, su sonrisa desarma al más valiente, y de un grito al pinche más prepotente. Delicada, inteligente, brisa fresca del mar, y un tigre si se llega a enfadar. Mujer hispana, mujer de conquistadores, de sangre noble y valiente, que solo a su destino es obediente. Y cada conquistador es de un pasado imponente, madre de creadores de un mundo más allá del mar. Brava como Cortés, audaz como Pizarro, a reflotar un mundo que el destino ha roto. De sus entrañas surge el legado sin igual de un mundo nuevo que hubo que crear, más allá de los Andes, las rocosas y del mar. Mujer guerrera y complaciente, su sonrisa desarma al más valiente, y con un grito al más prepotente. Delicada, inteligente, brisa fresca del mar, y un tigre si se llega a enfadar. Mujer hispana, espíritu valiente, pies de algodón flotan al andar, como estrella en el cielo, de radiante iluminar, al colerizar suena como trueno sobre el mar. En su pecho late el ardor de una patria perdida que hubo de reconquistar, madre de hombres de un mundo nuevo que llegaron a crear, más allá del mar. Su risa es un canto, su llanto un diluvio, su ternura el paraíso. Paraíso. Su risa es un canto, su llanto un diluvio, su ternura el paraíso. Eso es una gachupina. Oye, bueno, pero acuérdate que el cura Hidalgo gritaba mueran los gachupines. Ya, lo pa' que lo disfrazan. No decía nada de las gachupinas. De las gachupinas, sí. Bueno, las gachupinas que pilló en la lonja, ¿cómo se llama la lonja? De Guanajuato, esta. En la Alhóndiga de Guanajuato. En la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Granaditas, sí, Granaditas estaba en Guanajuato, si no me equivoco. ¿Sabes que hay una versión de que ahí en la Alhóndiga estuvo muy joven, prisionero, ¿sí? Bueno, escondido, pues, Lucas Alamán, ¿sí? Porque cuando llega la turba, cuando llega a destruir los españoles y otros, se refugian en la Alhóndiga, porque la Alhóndiga, tú lo sabes muy bien, era una especie de granero, una fortaleza. Sí. Entonces, ahí estuvo dentro, resguardándose, el joven Lucas Alamán. Vamos a ver, yo las noticias que tengo, lo que yo leí de la biografía de Lucas Alamán, es que él estaba en aquella ciudad, en aquel momento, pero que vamos, que se quedó en casa y a su casa no la atacaron, no la asaltaron ni nada. ¿Sí? Bueno, te digo que hay una versión de que... Hay una versión de que estuvo dentro de la Alhóndiga. Sí, pues le perdonarían la vida. No, lo que pasa es que ahí se resguardaron, pues, o sea, obviamente no los mataron a todos, ¿no? Ahí fue, Alberto, cuando el capitán Allende vio con horror esa situación. Claro. Y le dijo a Miguel Hidalgo, oye, porque Allende era dragón de la reina, era un capitán, ¿no? Que tenía cierto pundonor militar. Dice, esto no puede ocurrir, ¿no? Y Domínguez era una autoridad. Sí. No recuerdo el cargo que tenía, ¿no? Era... El corregidor. Bueno, contra el crimen. No me acuerdo bien el cargo que tenía Allende. Corregidor era. Corregidor. Y bueno, sí, se quedó horrorizado, pero aún tuvo que hacer algunos desmanes más para que le quitaran el cargo militar. Porque acabaron desposeyéndolo, ¿eh? Él se puso a darles entrenamiento militar para ver si los podía disciplinar en algo. Hay también la versión de que, bueno, sí sabes bien que las tropas insurgentes llegan en las inmediaciones de la Ciudad de México, ¿sí?
Hay una batalla muy importante que se llama del Monte de las Cruces. El Monte de las Cruces es un paraje que se encuentra en lo que hoy es el Estado de México. Ahí llegaron y Miguel Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México. ¿Sí? Hay muchas versiones de por qué no quiso entrar, porque ahí hubiera podido terminar el tema. Y hay la versión de que Allende llegó a idear, a pensar, no lo concretó, asesinarlo a Hidalgo. Bueno, yo he leído que intentaron envenenarlo. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que el líder popular ahí era don Miguel Hidalgo, ¿no? Pero Claro. la cuestión militar era Ignacio Allende. Además, todo había sido una terquedad, un empecinamiento del cura Hidalgo, porque Allende fue a buscar a Hidalgo, pero para huir cuando les habían descubierto. Y Hidalgo, en lugar de huir, dijo, no, de huir nada. Huyó, pero hacia adelante, hizo una huida hacia adelante. Convocó a las masas, las embaucó, y bueno, pues cometieron una serie de crímenes terribles, que no sirvió de nada. Sí, mira, pues es que los enfrentamientos, Alberto, se da mucho eso. Por ejemplo, alguien, bueno, está dentro de los antihéroes de este país. Yo he escrito algunas cosas sobre él, me estoy refiriendo a Agustín de Iturbide, también viendo sus claroscuros. Obviamente quienes lo alaban solamente ven cosas positivas, ¿no? Es que Iturbide tiene sus oscuros, ¿eh? Claro, como no es todo ningún mundo. Angelito, no es ningún angelito. Como todo mundo. Entonces, sí, se alía con los insurgentes, tiene sus razones políticas para hacerlo, con Guerrero particularmente, pero entre los insurgentes le tenían mucho recelo a Agustín de Iturbide porque había sido un militar muy sanguinario precisamente en el Bajío, en esa región de Guanajuato y todo, que allá estuvo como capitán. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Es que hubieron oficiales españoles que presentaron queja, que no se podía ser tan sanguinario, que no se podía fusilar arbitrariamente a quien le pareciera. Así es, sí, efectivamente. Te digo que yo te he seguido en tu canal, Alberto. A mí me parece que sí es muy importante que dejemos de lado la historia de bronce. Mira, nosotros le llamamos historia de bronce aquella historia oficial, aquella historia que un gobierno, que un estado crea para consumo, que es la que se ¿Tú crees que es para consumo? Sí, para consumo de la población, ¿sí? Es la que va a los libros de texto, que es una historia en blanco y negro, ¿sí? Es una historia en la que los que están en el panteón de los héroes son personas totalmente blancas, por decirlo así, ¿no? Y los que están en el panteón de los antihéroes son personas totalmente negras. Yo creo que tenemos que salir de esa visión dicotómica, esa visión. Ya, pero es una versión política la que promueven los políticos para crear un concepto es correcto de nación o de nacionalismo, porque creo que el gran enemigo de la hispanidad son los nacionalismos creados artificialmente. Y México es un ejemplo paradigmático de ellos. Empezando ya por el nombre. ¿Qué sentido tiene llamarle México a México? ¿Cómo puedes insultar a los purépechas, a los taxaltecas, a los cholulos, a los yaquis, poniéndoles el mismo nombre a todos? Y le pones el nombre de la tribu que los depredaba a todos. Es una agresión. Es una agresión al resto de etnias y pueblos de México. Ajá. Los mexicas, Alberto, depredaban, pero a los grupos de Mesoamérica, ¿sí? Estamos hablando de mayas, estamos hablando de toltecas, de totonacas, de tlaxcaltecas, que están muy cerca de ahí, de zapotecas en la región de Oaxaca, etcétera. Pero no llegaban hasta los yaquis, ¿eh? Los yaquis se consideran aparte.
¿sí? Porque están en Bueno, la parte de los Aridoamérica. yaquis, es por decir varias tribus. Los yaquis, el drama de los yaquis vino después, ya con Porfirio y no sé si con este otro que hubo antes de Porfirio. Ay, el Con Benito indio, Juárez. Benito Juárez. Sí. Particularmente O- con Porfirio Díaz, ¿eh? Porfirio Díaz deportó muchos yaquis de la región de Sonora hacia Más de Yucatán. 20.000, tengo noticias. ¿A dónde? Más de 20.000. No, sí, muchos, sí. Pero de hecho los yaquis resistieron. Es más, los yaquis es una de las tribus que no pudieron doblegar. Las han doblegado después con el alcohol, las han doblegado después con dádivas, ¿sí? No, no, ni Pero, los españoles prefirieron ponerse de acuerdo un poco con ellos y dejarlos en paz. sí, sí. Sí, y Álvaro Obregón, por ejemplo, que fue un militar de la Revolución, se sirvió mucho de ellos. O sea, parte de su tropa era de yaquis, ¿sí? Hubo acá todo eso. Entonces, sí hay que redefinir con un criterio más, más equilibrado lo que es la historia, ¿sí? De todos los países, ¿eh? A nosotros nos interesa la hispánica, pues, ¿no? A mí lo que me duele es que renuncien al topónimo genuino que nos unificaba a todos, que era Nueva España. ¿Eh? Sí, sí. Mira, yo creo que ningún país de América está, o de Hispanoamérica está conforme con su nombre, ¿eh? Sí. Bueno, para empezar, América, pues no le hicieron no le dieron crédito a Cristóbal Colón. O sea, América no debe haberse llamado América, sino Colombia en todo caso. Claro, sería lo más lógico. Era lo más lógico, pero bueno, ahí salió ganando Américo Vespucio, ¿no? No, pero todo fue por un error, ¿eh? Eso fue por un error Pues, de la uno que historia hizo está un llena de atlas errores. ¿Eh? y aunque luego el tío rectificó el error que había cometido, ya el nombre proliferó, ¿Sí? pero realmente proliferó en Centro Europa, porque aquí en España han sido las Indias hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el consejo que controlaba la política de las Indias era el Consejo de Indias. Que además es producto también de un error. Bueno, que también viene de un error. Llamarle Indias porque se pensaba que habían llegado a la India, pues un error garrafal. Bueno, entendible, geográficamente entendible, pero es un error. Es que íbamos a las Indias, no íbamos a América. Ajá. América no se sabía que estaba en Pero no medio. llegaron a las Indias, ¿sí? Pero bueno, es un error, pues. O sea, la historia está llena de errores, Alberto. Sí, no obstante, también te digo una cosa. De los errores nacen las definiciones y al final una cosa se llama como la gente decide llamarla. De hecho, por ejemplo, en Holanda y en Inglaterra, ellos diferenciaban las Indias occidentales de las Indias orientales. Pues sí, para paliar un poco el error. Mira, ahorita hay un movimiento muy fuerte entre los grupos autóctonos mexicanos por llamarse como ellos se llaman. Por ejemplo, acá en la región de Chihuahua, actualmente hay mucho rarámuri, pero el nombre que se le da a los rarámuris es tarahumara. Pero dicen, nosotros no somos tarahumaras, somos rarámuris. Aquí cerca donde yo estoy, a 100 kilómetros, están los conocidos como seris. Ellos dicen, nosotros no somos seris, nosotros somos los kunkac. Entonces, se está tratando pues de reivindicar algunos elementos de esa naturaleza. Ya, pero es que nunca ha habido un nombre que homogeneice a toda América. Pues no. El ¿Por qué nombre se que llama España? ¿Por qué se llama España la península que también la llaman Ibérica? se llama España porque los fenicios nos llamaron España y ese es el nombre que proliferó. Y los romanos Los lo romanos retomaron. decidieron constituir la provincia romana de Hispania, acogiéndose al nombre que los fenicios, los cananeos, realmente los fenicios eran cananeos, decidieron llamarla. Que se debate todavía si significa tierra de conejos o tierra de metales. Eso se sigue debatiendo, porque los fenicios en un principio venían buscando metales.
Ellos eran comerciantes, evidentemente, Los grandes comerciantes de la historia. fundamentalmente, ¿no? Que además, pues, llevaron y trajeron la cultura. Claro, es que gran parte de nuestra cultura procede de Canaán. Es correcto. Y lo mismo sucedió. ¿Cuántas veces te habrán dicho que es que América fueron a por el oro? Es mentira, no íbamos buscando oro con América. En América íbamos buscando poder comerciar con Asia, con la India y con China. Sí, porque en ese momento estaba obstruido el paso histórico que había entre Europa y Asia. Desde la caída de Constantinopla en el año 1553, eso nos estranguló económicamente. 1453. Exacto, 1453. Europa tenía el comercio con Asia obstruido por los turcos y eso nos estaba asfixiando. Además de que estábamos debilitados por una epidemia de peste que se había cargado al 30-40% de la población europea y luego una guerra, la guerra de los 100 años, que también había masacrado media Europa. Entonces estábamos en el canto de caer en manos de los turcos y acabar rezando la Meca. Y rezando en árabe y hablando en turco. Y bueno, es que gracias a que pudimos contactar con Asia y llegar a América, nos posibilitó un incremento del negocio, del comercio, y un suministro de mercancías y de metales preciosos que nos permitió recuperar el comercio y podernos defender de los turcos. Además, es que hubo que pararnos el Lepanto. Productos, la mayor parte de ellos, desconocidos en Europa, Albert. El tomate no lo conocía aquí ni Dios. El chocolate menos. El cacao tampoco. El cacao tampoco. Bueno, ahora, yo te he seguido ahí. ¿Cuál es tu planteamiento acerca de la independencia? Te acabo de leer algo relacionado con las Cortes de Cádiz, por ejemplo. Pues verás, es que hay varios procesos. El primer proceso de independencia, en mi opinión, fracasó, que fue aunque no lo diga, yo estoy convencido de que el cura Hidalgo buscaba la independencia. Aunque no lo reconozca. Pero eso es una convicción mía. Pero ya el que se manifestó claramente en favor de la independencia fue Morelos. Y el que la peleó realmente fue Vicente Guerrero. Y el que se quedó resentido tras las acusaciones de corrupción, de abusos y de masacres, ese resentimiento convenció a Iturbide definitivamente para engañar a la gente que le propuso a él, que le apoyó, que fueron los del plan de Procesa, ¿puede ser? Procesa, sí, Procesa. El contubernio de Procesa. Una iglesia ahí del centro de la Ciudad de México. Exacto, que teóricamente era para defender los intereses de los realistas, pero Iturbide lo que hizo fue negociar con Vicente Guerrero y pactar un formato de independencia. ¿Por qué? Porque es que es que no me acuerdo cómo lo dice en México. El contubernio de Procesa. La conspiración. La conspiración de Procesa. Pues eran las élites más conservadoras de México y no les gustaba nada que se hubiese reimplantado en México, en todo el imperio, la Constitución del 12, de 1812. ¿Por qué? Porque es que esa Constitución nos igualaba a todos en derechos. Convertía al rey en un funcionario de la soberanía popular y creaba un congreso que democráticamente dirigía a la nación. ¿Qué pasaba? Los grandes hacendados, el clero y las altas jerarquías, los aristócratas, pasaban a ser un español más. Y eso no les gustaba. Sí, mira, lo que se conoce acá como la independencia, la que se festeja en septiembre de 1800, bueno, que ocurre en 1821, es una reacción auténtica a las medidas liberales de la Constitución de Cádiz, definitivamente. Es que no fue una independencia para ser más libre, sino para seguir oprimidos. No, sí, precisamente para que las ideas liberales plasmadas en la Constitución de 1812
no se aplicaran acá. Claro. ¿Sí? Entonces no fue una independencia para que los mexicanos fueran más libres. Sí, no fue definitivamente para eso. Se conjugan varias cosas. Uno, evidentemente, la ambición de Iturbide. Otra, ya el cansancio y ya muy diezmados estaban los grupos insurgentes. Realmente, de los originales de levantamiento, pues ya no quedaba nada. Ya Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, Jiménez ya eran un recuerdo solamente. Fíjate que en el caso de Morelos, Morelos reivindicaba de alguna manera, ¿sí?, la bandera de Fernando VII. Realmente, bueno, fíjate, la llamada Constitución de Apatzingán, que es la que echa adelante Morelos junto con Ignacio López Rayón, es un planteamiento muy favorable a España, ¿sí? Para empezar, seguía manteniendo como religión única la católica, que era uno de los planteamientos centrales de España. Bueno, pero la Constitución mantenía la religión católica. Exactamente, y la Constitución de Apatzingán de 1815 también. Sí, casi y bueno, copia. Sí, entonces, pero fusilan a Morelos, ¿sí? Se viene lo que es la etapa de la llamada de la resistencia, ya con pequeños focos guerrilleros en Veracruz, con Guadalupe Victoria, acá en el Bajío, que es a donde llega tu paisano Francisco Javier Mina, Navarro, él, pero eran focos aislados, y Vicente Guerrero en la parte del estado que hoy lleva su nombre, ¿sí? Cerca de Acapulco, de Iguala, toda esa parte, pero eran focos realmente de resistencia, o sea, no tenían ninguna posibilidad de vencer a los realistas, ¿sí? Pero sí de mantener... Iturbide podía haber acabado con ellos. No pudo, Alberto. Sí, trató. Ya, sé que fracasó en un par de intentos. Sí, hizo, pero es muy difícil, mira, acá en México los grupos guerrilleros son muy difíciles de acabar. Cuando los franceses invaden México, ¿sí? Invaden México, los franceses jamás pueden derrotar a México porque es la guerrilla. Llegaban los franceses a un lugar, se apropiaban, tenían que irse y luego caían los guerrilleros, ¿sí? O sea, esa táctica militar conocida, que es la guerra de la pulga, ¿sí? De chupas y te vas, atacas y te vas. Y los inventores fuimos los españoles, ¿eh? ¿Sí? Que se dio mucho también allá. Entonces, no se puede, es muy difícil de vencer. Entonces, no podían vencer. Entonces, se combina esa situación con la ambición de Iturbide, ¿sí? Pero fíjate, se sigue reivindicando en el plan de Iguala que va a gobernar Fernando VII o alguien que Fernando VII designe. Eso dice el plan de el plan de las tres garantías, el plan de Iguala. ¿Sí? Ahora, cuando va a Veracruz, particularmente a la región de Córdoba, Veracruz, Iturbide, ¿sí? Y unos enviados de Guerrero, a hablar con don Juan O'Donoghue, que acababa de llegar de España, ¿sí? Van a convencerlos que miren, está así, pero ahí se previene Iturbide y le agrega al llamado los tratados de Córdoba, ¿sí? Diciendo, esta es de Fernando VII y que Fernando VII gobierne, y si él no puede, que mande a alguien. Pero si no manda a nadie, entonces uno de acá. Eso lo incorpora Iturbide para él poder ser emperador. Pero dime una cosa, ¿no te resulta un poco ingenuo? Fernando VII ya era el rey. Por supuesto, pero tenía que mandar a alguien. México. Obviamente, esa es la conjura, pues. Esa es la conspiración. Es una ingenuidad. Pienso yo que es una ingenuidad. Sí. O sea, pero te digo, preparan el terreno para satisfacer las ambiciones de Iturbide. ¿Sí? E Iturbide apoyado por los grupos más conservadores y reaccionarios de México, de Nueva España, en ese momento. Por cierto, ¿a qué te suena la calle de las ratas número 4? ¿Cómo? ¿La calle de las ratas? ¿Qué será? ¿Viven algunos políticos por ahí o qué? No, fue una logia masónica
que se desmontó, una logia que se desmontó en el 1808, donde Allende y Hidalgo habían acudido ahí a reunirse. Fíjate, en 1808, La calle de las Ratas 4 de Ciudad de México. Hubo un movimiento independentista, ¿sí? Liderado por Primo de Verdad, que era un funcionario de la Ciudad de México, ¿sí? Que, ¿por qué lo hace? Porque cae prisionero Fernando VII. Claro. ¿Sí? Y es apresado. Pero eso fue una lucha por el poder, porque entendían que si Fernando VII no podía reinar, ellos entendían que tenían que crear una junta que se autogobierne. Y ahí chocaron con el virrey, que dijo, oye, que de momento aquí mando yo. Fue así, fíjate, más o menos, ¿no? Sí. Ahí dice, fíjate, fíjate el espíritu del planteamiento. Mi rey es Fernando VII, pero está apresado, está encarcelado. Por lo tanto, pues no me gobierna, entonces me voy a autogobernar. Pero no porque esté contra Fernando VII. Por el virrey, que es la autoridad puesta por el rey legítimo. Por un rey que ya no gobierna. Entonces, o sea... ¿Eso tiene que desautorizar al virrey? Es que pues sí, es lo que no me choca. Sí, eso es lo que me choca. O sea, pero bueno, si quieres desautorizar al virrey, estás en tu derecho. Porque, a ver, virrey, a ti te puso un rey que ya no gobierna. Entonces, si quien te dio el poder para ser virrey ya no tiene el poder, pues no te da nada. Tú sabes que esa misma situación se replicó en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. ¿Tú has entrado a valorar que sucedió lo mismo en las mismas fechas en México, en Bogotá, en Santiago de Chile y en Caracas? ¿Quién metió la mano ahí? Las insurrecciones de 1810 parecen como planificadas en un plan diseñado. ¿Quién metió la mano ahí? ¿Perdón? ¿Fue coincidencia o alguien metió la mano? Pues hombre, solamente había un mexicano en la logia Lautaro en Londres. La logia esta de los caballeros racionales, que se llamaba la reunión de América o algo así. La logia que creó Francisco de Miranda. Entonces parece un plan diseñado, porque en fechas, en 1810, en los mismos meses aproximadamente, sucedió exactamente lo mismo. Además, coincidía con que España había caído totalmente, menos Cádiz, totalmente España había caído en manos de los franceses. Era el momento en que más débil estaba España. Ese es el momento en que Hidalgo pega su grito, Miranda hace su levantamiento, en Colombia montan un motín agrediendo a un comerciante español, y en Argentina en los sucesos de mayo que llaman. Y lo curioso de todo ello, ¿sabes qué es? Que la solución, todos se levantan con la convicción de defender los derechos del rey legítimo, Fernando VII. Pero la solución que aplican es de poner al poder legítimo y matar a los españoles nacidos en España. O sea, los americanos de primera generación. ¿Qué sentido tiene luchar en defensa contra una invasión napoleónica y en defensa de tu rey? ¿Qué sentido tiene hacerlo matando a los españoles, matando a tus compatriotas? Porque todos coinciden en lo mismo. Vamos a matar a los españoles. Mira qué casualidad. Pues si tú estás enfrentando a los franceses, ¿qué sentido tiene matar a tus compatriotas? ¿Qué país tenía interés de esa naturaleza, Alberto? Perdón. ¿Qué país tenía intereses de esa naturaleza? Inglaterra. Claro. Inglaterra mete la mano en muchas rebeliones. Hay una rebelión en todas. En todas. Sí, pero te digo, pero desde antes de esos levantamientos que dices, había habido brotes, por ejemplo, en Yucatán. Hubo un levantamiento muy importante dirigido por un maya, por un indígena de nombre Jacinto Canec, ¿sí? Que claramente estaba financiado por ingleses.
Entonces sí había una situación de esa Pero eso fue naturaleza. mucho antes, ¿no? El del Canek este. Sí, sí, sí. Eso O fue sea, en 1760 o algo así, o 80. por eso te digo yo que o sea, ya había un interés de esa naturaleza. Y Sí, en encontraron Perú el sucedió algo momento, similar. ¿eh? En Perú sucedió algo similar. ¿Sí? Y encontraron el momento propicio. Ahí les hizo el trabajo sucio Napoleón y su Exacto, hermano Napoleón José. les vino como anillo al dedo. Pues sí, por eso, sí, por eso es que se dan las cosas como se dan. O sea, está la situación. Es lo que ocurrió históricamente. ¿Sí? Por esas Mira lo que nos motivaciones. Y dice luego, Perico, mira lo que nos dice Perico y aprovecho para saludar a Emilio y a Daniel Martínez y a Lior Ben Abraham. Perico nos dice que se dio un proceso de guerras civiles en toda América. Es que toda América acabó en guerras civiles. La consecuencia no fue ni la paz, ni la prosperidad, ni ningún beneficio. no, para nada, ¿eh? México, a partir de 1821, bueno, ya había pasado el caos del levantamiento, ¿no? Pero si hablamos de la independencia, 1821, por lo menos, ¿sí? Hubo una etapa de casi 40 años de Hasta convulsión Porfirio. terrible. ¿Sí? Pero es que Porfirio tampoco fue ninguna maravilla. También hay claroscuros. Mira, aquí es muy denostado. Porfirio Díaz está en el panteón de los antihéroes. Pero quiero decirte una cosa. Quien dirigió la derrota de los franceses en la batalla del 5 de mayo en Puebla fue el coronel Porfirio Díaz. Sí, sí, me consta. Él fue el estratega. El jefe era Zaragoza, Ignacio Zaragoza, y el presidente era Benito Juárez, pero el militar, de hecho Zaragoza lo reconoció, el militar que es el estratega de la derrota de los franceses es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un héroe liberal. Porfirio Díaz estuvo al servicio de Benito Juárez, pero Benito Juárez lo hizo a un lado, pues, por el temor a que una figura como la de Porfirio Díaz le hiciera sombra. ¿Sí? De hecho, la última batalla, ya después que toman prisionero a Maximiliano y a los generales Mejía, Miramón, y que los fusilan en el Cerro de las Campanas, el general que le abre la puerta de la Ciudad de México a Benito Juárez era el general Porfirio Díaz. Pero existe una anécdota muy interesante que la recrea muy bien José Emilio Pacheco en un ensayo breve que él tenía una columna que se llama Inventario, y ahí él relata de que cuando llega, que ya puede entrar Benito Juárez a la Ciudad de México, el general que está a las puertas de la Ciudad de México para recibirlo y para franquearle la entrada es Porfirio Díaz. Entonces va en su carruaje Benito Juárez, y Porfirio Díaz espera que Benito Juárez lo invite a subir al carruaje y entrar juntos, pero no lo hace, lo ningunea. Entonces hay una hostilidad hacia Porfirio Díaz. Por eso Porfirio Díaz se levanta con el plan de la Noria, porque también el héroe, Benito Juárez, pues la historia de Bronce lo coloca como una persona en extremo recta, pero Benito Juárez se religió muchas veces. Benito Juárez bueno, si no le da el ataque y si se muere, dicen, hay un danzón que dice, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. O sea, si Juárez no hubiera muerto, todavía estaría en el poder, ¿no? Entonces, se levanta. Entonces, Porfirio Díaz llega al poder con el plan de la Noria y luego llega con planteamientos liberales, Alberto.
Bueno, después se Los convierte en... planteamientos liberales fue desposeer de su propiedad a los nativos y dejarlos en la miseria, ¿no? Eso lo empezó a hacer Benito Juárez, ¿eh? Ya, Benito Juárez estoy hablando. Benito Juárez, siendo indígena él, indígena zapoteca. Sí, pero dicen que él tenía un sentimiento de autoodio, ¿no? Detestaba lo que representaba él. Pudiera porque ser. Él no se había criado como indígena. ¿Sí? Pudiera ser, pero efectivamente, o sea, no solamente despoja a la iglesia con los bienes de manos muertas, sino también despoja a las comunidades indígenas. Cuando Zapata se levanta en armas, esgrime los títulos de propiedad que los cuales había desconocido Benito Juárez. Claro. O sea, Benito Juárez despoja a las comunidades, en este caso de Morelos y de muchas partes del país. Y luego viene Porfirio Díaz, al momento de hacer el ferrocarril, a apropiarse, a hacer los llamados deslindes. Y se forman compañías deslindadoras que al gobierno de Porfirio Díaz le convenía que vinieran compañías norteamericanas a hacer deslindes y que se quedaran con terrenos para él poder hacer su vía de ferrocarril. Entonces también hay un despojo muy fuerte, ¿sí? Y es a sangre y fuego, Albert. ¿Es cierto que despojaban a los nativos de sus tierras para luego vendérselas como grandes explotaciones a los norteamericanos? Pues mira, a los norteamericanos hacían un trabajo de deslinde, o sea, desmontar, abrir, etcétera, y les pagaban con eso. Les pagaban con tierras. Les pagaban con tierras, ¿sí? Y los norteamericanos, bueno, pues se quedan con tierras, se quedan con minas. La mina, una de las minas más grandes del mundo de cobre, está aquí a 200 kilómetros donde yo estoy, que es la mina de Cananea. El siglo XIX viene el coronel Green y se apropia de esa mina de cobre. Ah, se la apropia. Sí, o sea, se da una concesión, pero al estilo de las concesiones, en este caso del porfiriato, pues que eran prácticamente un regalo. Hubo una masacre en Cananea de los trabajadores de Cananea que los tenían esclavizados casi, ¿no? Entonces, a principios del siglo, 1908, hay una lucha muy fuerte por derechos laborales que es reprimida a sangre y fuego, incluso permiten la entrada de Rangers de Texas para que los combatan y se le considera como un movimiento precursor de la revolución, la huelga de Cananea. ¿Y la huelga de Cananea qué pedía? Pues el salario justo, días de descanso, 8 horas de trabajo, o sea, nada fuera de lo normal. Y Porfirio agachó las orejas ahí, ¿no? Porfirio, bueno, ya en ese momento estamos hablando de un Porfirio Díaz que tenía 30 años en el gobierno. ¿Sí? Ya. Pero mira, hablando de claroscuros, Porfirio es antihéroe, ¿no? Pero Porfirio Díaz hizo muchas cosas que le permitieron a México avanzar. Porfirio Díaz construyó casi 20,000 kilómetros de vías férreas. ¿Sabes cuántos kilómetros tiene México actualmente, ahorita en el siglo XXI, de vías férreas? ¿Cuántos? 20,000. 20,000. Son los que hizo Porfirio Díaz. Anda. Ya han agregado algunas pero son las de Porfirio Díaz, ¿sí? Y él introdujo el telégrafo, y él introdujo el teléfono. Yo tengo por ahí una grabación original de la primera llamada que hace Porfirio Díaz con el teléfono. Él lo inaugura. ¿Sí? O sea, hay una cierta... Porfirio Díaz manda jóvenes a estudiar a Europa, Gabino Barreda, por ejemplo, para que vengan después acá a echar a andar las preparatorias. Estaba muy influido él por la filosofía positivista de Augusto Comte y todo eso. Y él, o sea, claro, era un gobierno que en el terreno económico era liberal, era de avanzada, pero el terreno social era terrible. Era terrible, o sea. Entonces, esa es la situación, pero en un balance histórico,
tenemos que tomar en cuenta una cosa y otra. Si no, pues no estamos hablando de algo equilibrado. Pero a ver, tengo entendido que Porfirio Díaz fue muy hipócrita y muy fraudulento. Tengo entendido que cuando murió Benito Juárez, el Lerdo de Tejadas se quiso presentar, se quiso postular, y ahí Benito le metió un golpe de Estado alegando de que un presidente no se podía postular 2 veces. Esa es la razón del golpe de Porfirio Díaz. Pero luego él se autorreligió 5 o 6 veces. Mira, el plan de la Noria. Hipocresía no me cabe. El plan de la Noria, Alberto, que enarboló Porfirio Díaz para ser presidente, ¿sí? Decía, no reelección y esta será la última revolución. O sea, él llegó con la bandera de la no reelección. ¿Por qué? Por las reelecciones de Juárez. Claro. Entonces, fíjate, cuando termina su cuatrienio, en ese tiempo eran gobiernos de 4 años, cuando termina su cuatrienio, dice, pues yo no me voy a reelegir, pero mandó a su compadre Manuel González, a quien le decían el Manco, ¿sí? Para que fuera el presidente. Después de él, volvió Porfirio Díaz, porque dice, bueno, usted trata de una reelección. Era Manuel González el presidente, ¿sí? Eso lo hizo ya en el 80. Y a partir de ahí se reforma la Constitución para que pueda haber sucesivas reelecciones, ¿sí? Bueno, de tal manera que cuando entre el siglo XX, hasta sus propios seguidores ya están hartos de él. Ya quieren un cambio. Porque la última reelección ya incluso hasta perdió las elecciones y dijo, da igual. Si hizo lo que ha hecho Maduro ahora. Pues sí. O sea, efectivamente, o sea, él llega con una bandera que después traiciona. Pero mira, estamos hablando de historia, pero quien nos gobierna en este momento en México llegó con una bandera e hizo exactamente lo contrario. ¿Ah, sí? Sí. En alguna otra emisión que podamos coincidir, Alberto, hablamos del siglo XXI para que veas. Los aztecas tenían razón, Alberto. La historia es cíclica. La historia se repite. Estamos viviendo en México lo que vivimos en los años 70, hace 50 años. Eso estamos viviendo. ¿Sí? Los aztecas decían que cada 50 años, que el tiempo era circular, no era lineal, ¿no? Y que cada 50 años el punto volvía a donde mismo. Tenían razón. Eso me recuerda... Eso me recuerda a lo que decía el general Espartero, que decía que para que España vaya bien, a los catalanes hay que bombardearlos cada 50 años. Oh, terrible. Bueno. Y Perico dice que no mentía, que simplemente es que cambiaba de opinión. Me lo está diciendo en el chat. Pues sí. Entonces te digo... Sí, es la situación. Pues entonces, yo reivindico mucho, Alberto, la posibilidad de ver a las personas que tuvieron papeles relevantes en los hechos históricos, verlos de carne y hueso. ¿Sí? Es decir, con sus aciertos, Juárez tuvo muchos aciertos, con sus errores, Juárez tuvo muchos errores. ¿Sí? Porfirio Díaz, igual. Miguel Hidalgo, lo mismo. Morelos, que es uno de los grandes héroes realmente. ¿Miguel Hidalgo tuvo errores o está medio loco? Pues mira, eso históricamente no lo podemos saber. No, o sea, si estaba medio loco. Bueno, pero si analizamos sus contradicciones y sus acciones. A ver, un cura que le gustaba empinar el codo, que era jugador, que malversaba los fondos de la universidad donde era rector y que tuvo hijos con varias feligresas. Regó el Estado, no sé si el Estado, bueno, que era lo que era Valladolid antiguamente, que ahora es Michoacán, ¿no? Hoy es Morelia, Valladolid, hoy es Morelia. Bueno, de Michoacán. Lo regó de hijos. Ahora yo te pregunto, Alberto,
Estás hablando del cura Hidalgo de principios del siglo XIX. ¿Serán muy diferentes los curas actuales? A ver, es que lo que sea un cura actual es irrelevante, porque en el siglo XIX eso es intolerable, que un cura tenga 5 o 6 no, al hijos. contrario. No era intolerable, fíjate. Fíjate que no. El propio Morelos tuvo varios hijos, e incluso uno de ellos, no sé si conozcan la historia de Juan Nepomuceno Almonte. Lo conozco de nombre, no la historia. Bueno, Juan Nepomuceno Almonte es uno de los conservadores que va a Europa a principios de los años 60 del siglo XIX para que venga un príncipe europeo a gobernar. Ajá. Es el que fue a buscar a Maximiliano. Es correcto. ¿Quién era Juan Nepomuceno Almonte? Era hijo de Morelos. Cuando Morelos andaba en la guerrilla, traía a su niño. Hay una versión ahí media chabacana, pero a lo mejor es cierto. ¿Sabes por qué era Juan Nepomuceno Almonte? Porque cuando se venían los balazos, Morelos le gritaba: Juan, al monte, órale, córrele, porque te van a matar al monte, no, córrele. Entonces, Morelos también tuvo sus hijos, ¿sí? Hubo realmente pocos, por ejemplo, Mariano Matamoros, fue un sacerdote muy recto, que era uno de los lugartenientes de Morelos, un joven sacerdote muy, muy recto. Para mí, yo tengo por aquí una biografía de él, de Mariano Matamoros. Fue un ser extraordinario. Un tío serio, vamos. Sacerdote. Bueno, entonces te digo, bueno, ahora, vengámonos al siglo XXI. Mira, en los pueblos de México, en todos los pueblos de México, siempre hay niños y hay niñas que les dicen: es el hijo del cura. ¿Sí? Yo conocí a un fabricante de bacanora acá en la Sierra de Sonora, que le decían el curita. El curita, se apellidaba Navarro, pero le decían el curita. Y cuando yo pregunté por qué decían el curita, porque desde chiquito se parecía al cura del pueblo. O sea, era un secreto a voces. O sea, por eso te digo. Hay una expresión castiza española que dice: nunca digas nunca jamás, ni que este cura no es mi padre. Sí, por eso te digo. O sea, todo lo que me dices de Hidalgo, que era cierto. Bueno, ese es un lado. El otro lado, Hidalgo tenía grupos de indígenas a los que les enseñaba artes, les enseñaba oficios, ¿sí? En donde hacía obras de teatro, les enseñaba a trabajar el barro. Y montaba fiestas, que llamaba la Pequeña Francia sus fiestas. Y luego, en su biblioteca de Hidalgo, que era un tipo culto, tenía una gran Biblia, ¿sí? Que si tú la tomabas, esa Biblia, y la abrías, no era la Santa Biblia, eran escritos de la Ilustración europea. Ya. Nada más que la tenía camufleada, pues, por aquello de que... Sí, que estaba prohibido. Para que no le pillas la Inquisición. Exactamente. Entonces, ese era Hidalgo. Ahora, uno de los grandes personajes que traía libros prohibidos de Europa a México constantemente, tú lo mencionaste al principio: Fray Servando, Teresa y Mier. Vino con un baúl cargado. Vino con un baúl cargado. Sí, él traía eso. Fray Servando, probablemente nunca empuñó un arma, pero influyó poderosamente en los acontecimientos. Él era de la logia de Francisco de Miranda. Sí, y Guerrero en los años 20 era de la logia de York. O sea, por cierto, esa leyenda que hay que dice que Morelos, de su profesión o la profesión de su familia, era que eran piratas. Morelos era arriero. ¿Qué era un arriero? Era una persona que llegaba con sus mulas a Acapulco. Ya llegaba la nao de China, llegaban las mercaderías, compraban mercaderías y se iban a los pueblos en su mula
¿sí? Ujú. A vender. Esa era la familia de Morelos. ¿Sí? ¿Y la relación con la piratería, eso qué es? ¿Vox No, Populi? no, porque pues, yo creo que ni navegaba. Digo, para ser pirata, pues hay que ser navegante y ser No, pirata, hombre, ¿no? le compras a los piratas lo que han robado y ya está. Puede ser, pues, ¿cómo? No podemos descartar eso de ninguna manera. ¿Sí? Absolutamente no. Entonces te digo, es muy importante la labor que tú haces de manera cotidiana, Alberto, es muy importante. Una, porque yo también reivindico que es muy... Yo acabo de escribir un libro que se llama Negociación Política, una necesidad no de América, no de Latinoamérica, de Hispanoamérica. ¿Sí? O sea, porque yo creo que sí tenemos que reivindicar ¿Lo tienes ahí para mostrarlo? por aquí debo tener alguno, déjame buscarlo. Sí, ahorita te lo busco. Ah, nada más que aquí el equipo que me apoya ahorita pues no está, estamos en horario no laboral. Este, sí, hoy te voy a enseñar uno. Sería bueno que lo presentaras para que lo vea la audiencia. Sí, mira, un minuto voy a quitar la cámara para moverme. Vale, vale. A ver, ¿dónde la puedo quitar? Cámara. A ver, aquí. Ahí está. Ahí la has quitado. Bueno, estamos con Juan Manuel Ávila Félix. Él regenta el canal de YouTube. Confieso que he leído. Y es una persona de mucha valía y de mucha cultura, con quien es un placer, es un enorme placer de partir. Espero que os esté gustando conocer a un personaje tan singular como Juan Manuel. Está buscando su último libro para podernoslo mostrar. En breves instantes lo tendremos de nuevo. Aprovecho para saludar a toda la audiencia que nos está viendo en directo. Y el perico es un chistoso. La historia no se repite, pero rima, dice. Qué bueno que eres, perico. Y un cordial saludo para Emilio. NF Molding Designers, no sé quién es, pero también aprovecho para saludarlo. Y Lior Bren Abraham, pues tampoco sé quién es, pero se le saluda. Y Sex Scorpio dice que precisamente para eso están los virreyes, para continuar ejerciendo el poder en ausencia del rey, lo cual no es descabellado. Los paques no lo entendieron así, quisieron desposeerlo siempre. Había un interés claro, que era el apropiarse del poder político. Y para ello había que desmontar el poder establecido. Ahí estoy de vuelta. Aquí está, mira. Ahí estás de vuelta, Juan Manuel. No, nomás que tienes volteada la cámara, ¿no? O sea, no sé por qué. Ahí está, mira. Negociación política. Les voy a traducir aquí porque está volteado. Está volteado. Sí, así tiene la cámara. Hay una manera de invertirlo. Una necesidad impostergable en Hispanoamérica. Ajá. Una necesidad impostergable. Se lee bien. Tú lo verás al revés, pero se ve bien. Se ve bien. Correcto. Pues ahí está, mira. Y tienes un toro bravo ahí en primera plana. Un toro bravo ahí. Pues son los problemas, Alberto. Ese toro bravo son los problemas. ¿Sí? Una negociación política para Hispanoamérica. Sí. Dime, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con ese eslogan? Pues que hay una gran cantidad de problemas actuales en México, en Argentina, en Chile, en Guatemala, etcétera, etcétera. Y entonces este libro pretende aportar algunos elementos para buscarle solución negociada a esos problemas. Esa es la idea. ¿Sí? Y estamos reivindicando el nombre de Hispanoamérica. ¿Dónde podemos encontrarlo? Están por subirlo a Amazon y a otras plataformas. Súbelo a Amazon y le haremos propaganda. Y el día que quieras hacemos un programa expresamente explicando en qué consiste tu libro. Perfecto. Sí. No, pues muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Alberto, pues ya tenemos 1:10. Yo encantado, pero acá me están requiriendo algunas cosas. ¿Con qué? A ver, nada. ¿Qué quieres que te diga para terminar? Pues nada, yo estoy encantado de haber tratado contigo y espero que no sea la primera vez, sino que lo repitamos muchas veces. También quiero saludar a Lior Bren Abraham, que dice que es judío, pero que se considera hispanista.
Y Hace dice bien. que hicimos mal expulsando a los jesuitas. Ahí es toda otra historia, ¿eh? Porque acá en México, a finales del siglo XVIII, se les expulsó, pero feo. Es que los jesuitas también eran peligrosos, ¿eh? Una banda. Oye, y para el poder siguen siendo, ¿eh? Acá precisamente en la región Rarámuri, en la sierra de Chihuahua, hace un par de años asesinaron a dos sacerdotes jesuitas precisamente por la labor pastoral que tenían más de 10 años ahí en esa región. Este, pues No me también es extraña. como, pero mira, de los jesuitas a los caballeros de Colón, a los legionarios, o sea, al Opus Dei, al final de cuentas son cristianos, pero bueno, son católicos, pero hay de católicos a católicos. Pero hay cada uno por ahí que es de cuidado. Así es, así es. La Alberto, próxima yo vez estoy muy... me gustaría Sí, que me contases en qué consistió la guerra cristera y la intervención de Golostieta. te lo digo brevemente, a reserva de hacer un programa completo. Mira, la guerra cristera es producida, uno, porque en los años 20, ya cuando estaban los gobiernos por revolucionarios, ¿sí?, se dieron cuenta que una gran cantidad de recursos de la iglesia iban a dar al Vaticano. Entonces el gobierno les prohíbe eso. Y bueno, se da un enfrentamiento muy fuerte. Entonces el gobierno decide cerrar las iglesias, que fue un gran error que cometieron, ¿no? Cerrar las Cobraban iglesias. diezmos, ¿no? Las iglesias cobraban impuestos ilegalmente, ¿no? El diezmo, pues, y los impuestos, y bueno, en realidad tenían el control de muchas cosas. Pero fundamentalmente el gobierno de México, particularmente de Plutarco Elías Calles, lo que quería era evitar que salieran ingentes recursos económicos de México hacia el Vaticano. Y la jerarquía católica no quiso. Entonces, cuando el gobierno comete el error estratégico de cerrar las parroquias, pues es muy fácil para los obispos, arzobispos y cardenales azuzar al pueblo creyente de que se estaba atacando la religión, ¿no? Entonces, son los propios indígenas, los propios comuneros, los propios ejidatarios, los propios campesinos, los que se levantan en armas contra el gobierno, ¿sí? Y bueno, pues como siempre, los que mandan, la jerarquía de cualquier tipo, no están al frente, ¿sí? Y hubo enfrentamientos sangrientos de los federales. 350.000 víctimas, tengo entendido. Hubo muchas, sí, hubo muchas. Jan Meyer hizo unos libros de historia, le llamó La Cristiada, ¿sí? Obviamente la guerra cristera porque el grito de los levantados en armas contra el gobierno era de viva Cristo Rey, ¿no? Y el gobierno lo que hace es que cierra conventos, por ejemplo, ¿sí? Cierra conventos. Precisamente, fíjate, en algunos conventos, cuando entra el gobierno, encuentra osamentas de bebés, porque por alguna razón las monjas se embarazaban y tenían a sus hijos o abortaban, etcétera, ¿sí? Obviamente con la sabia intervención de sacerdotes y obispos y demás, ¿no? Entonces, la cristiana es eso, pero se da fundamental, bueno, ocurre en todo el país, pero sobre todo se da en las regiones de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, ¿sí? Ahí todavía hay grupos que se reivindican como herederos de los cristeros. He conocido a presuntos hispanistas que se identificaban como herederos de los cristeros. Sí, fue un momento, ya después hubo, como siempre, los levantados en armas continúan combatiendo, pero la jerarquía católica y el gobierno mexicano llegan a acuerdos, ¿no? Y ya se resuelven las cosas, ¿no? Se resuelven entre comillas, pues, ¿no? Pero el resentimiento del pueblo católico quedó muy, muy vivo, ¿no? Hay regiones, particularmente indígenas del país, en donde el gobierno está denostado totalmente, porque tienen el recuerdo todavía. No, es que mi abuelo fue cristero, ¿no?
combatió al mal gobierno. ¿El Estado mexicano ha llegado a controlar totalmente alguna vez la nación, el país? No. Y ahorita hay otro poder que, según estadísticas, controla alrededor del 30% del país, que es el crimen organizado. Ya. Que controlan justamente era lo que controlaba la Iglesia en su día, ¿eh? Qué casualidad. Exactamente. Entonces, con eso estamos lidiando. Entonces, llega, y de esto ya para terminar, y en su momento platicaremos, llega un gobierno con mucho apoyo popular, con un planteamiento de progreso, y resulta que se echan para atrás. Hacen exactamente lo contrario. En fin, son cosas que iremos platicando, Alberto, si tú me lo permites. Por supuesto. Ha sido un enorme placer tenerte esta noche, amigo Juan Manuel. Estoy a tus órdenes, Alberto. Un abrazo. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós a toda nuestra audiencia y amenazamos con volver. No os quepa la menor duda. Adiós a todos.